Minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Qué alegría poder tener este espacio una vez más para compartir juntos acerca del amor de Dios. En esta oportunidad estoy en este formato, se darán cuenta que es diferente, ¿no? Cuando uno está con una cámara o cuando está como una especie de videollamada, pero tuve temas técnicos, así que bueno, decidí terminar haciéndolo de esta forma, aunque no sea en formato de clase el día de hoy. Hablando de eso, quiero contarles que el día viernes finalizamos el taller que habíamos abierto desde el Centro Cristiano Megumi, el taller de japonés para evangelizar. La verdad que fue un tiempo precioso de poder compartir con personas jóvenes de diferentes lugares, diferentes edades, que anhelaban aprender el idioma o aprender ciertos aspectos del idioma. Había chicos que ya por otro lado, estaban estudiando el idioma, pero querían aprender ese plus para poder evangelizar. Fue un tiempo precioso, de mucha inspiración también y emoción, porque eran personas que estaban justamente haciendo un esfuerzo extra por su amor por la comunidad japonesa, por su anhelo, su deseo de poder hablarles acerca del amor de Jesús en su propio idioma. Así que fue también un desafío, un sacudón para quienes estamos, somos parte del Centro Cristiano de Megumi, esto nos define como iglesia con nuestro objetivo, así que decir, bueno, minasan, gambarimayo, vamos a esforzarnos nosotros también en esta misión. Y como les decía, cuando uno, bueno, ustedes saben que yo doy clase de japonés, es mi trabajo, doy clases a niños, doy clases a adultos, pero en este taller fue algo muy especial porque pude hacer énfasis no tanto en que el vocabulario, que la estructura gramatical, sino justamente más énfasis en lo que era el aspecto cultural y tenerlo en cuenta a la hora de evangelizar, ¿no? De poder hablar acerca del amor de Jesús. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta siempre que aprendemos acerca del idioma y la cultura de Japón es que el tema de la humildad está muy presente, pero es una humildad diferente a la que conocemos. Pero bueno, para quienes estaban estudiando con el interés de predicar, de ser misioneros, la verdad que no era un tema ajeno, porque justamente nosotros cuando nos acercamos a predicar la palabra, tomamos primero que esta misión viene de parte de Jesús. Él es el que nos comisiona. Él dice, yo tengo autoridad sobre todas las cosas y con esta autoridad yo los mando, vayan por el mundo a cada rincón y prediquen el Evangelio. ¿Sí? Pero el primer misionero de quien nosotros tomamos como modelo es el mismo Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, dice estas palabras, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ya leyendo este texto y emocionándonos, podríamos terminar cantando y orando y dando gracias a Dios, pero bueno, no es la idea. Retomo la primera parte que dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando nosotros nos disponemos como misioneros y queremos predicar, no es necesario decir, bueno, al otro lado del mundo, como Japón, puede ser a una familia que tiene costumbres diferentes a las mías, a otro barrio, a otra ciudad, por supuesto, porque como se dice en el dicho popular, ¿no? Cada familia es un mundo. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros servimos en amor, nosotros no tomamos nuestra identidad
como cosa a que aferrarse. A lo mejor no es la gran cosa, pero uno dice, bueno, pero yo como docente, yo como empresario, yo como mujer, como hombre, como lo que sea. No, dice que Jesús se despojó y se hizo como uno de ellos. Por eso les digo que estos chicos que participaron del taller me emocionaban mucho porque ellos, al buscar aprender de la palabra, el idioma japonés, al buscar aprender acerca de la cultura, no es que pretendían ser japoneses, sino acercarse lo más posible para que en un contexto que sea ameno para las personas japonesas escuchar hablar de la palabra de Dios, ellos no puedan justamente, bueno, propiciar ese ambiente. A lo mejor acá hay personas que están escuchando y dicen, bueno, pero a mí no me interesa predicar a los japoneses, así que paso. Bueno, no, no, no. Justamente nosotros todos estamos llamados a ser misioneros. Todos estamos llamados a predicar el evangelio. Hay un predicador que me gusta mucho que él dice, o estamos llamados, en la vida hay dos formas de vivir, llamados o perdidos. Es así. O reconocemos que todos de alguna manera tenemos un llamado y cada uno lo va a ejercer, digamos, de diferente manera. Dios no nos llama a todos a ser igual o a hacer lo mismo. Justamente a cada uno nos dio capacidades diferentes, dones diferentes, ¿sí? Y eso es para usarlo, para explotarlo, para extender el reino de Dios. Pero si no empezamos por este paso de reconocer que soy llamado, que yo tengo un propósito, que tengo algo que comunicar, que tengo algo que decir, todo eso se va a echar a perder, no va a servir para nada. Entonces, es nuestra decisión elegir vivir llamados, ¿sí? Vivir en la misión o vivir totalmente perdidos sin saber en dónde estamos. Creo que los chicos que participaron en el taller entendieron que tienen una vida con una misión, que son llamados y ya se estaban preparando para servir. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con vos que estás del otro lado? No, bueno, pero eso es para los chicos jóvenes. No, el llamado es para todos. Justamente el pasaje que les leía de Filipenses es precioso. Bueno, todos los pasajes son preciosos, yo siempre digo lo mismo, pero me gusta mucho el contexto en que lo dice, que justamente habla de ser luz. Después, en los pasajes que sigue, en el subtítulo que se le agrega, habla de ser luminaria, ser luz para aquellas personas que a tientas están buscando a Dios, están buscando la salvación. Y justamente lo que dice es eso, nuestra vida en humildad es una luminaria, es una guía para acercarlos al amor de Jesús. Puede sonar un tanto confuso o un tanto contradictorio incluso. ¿Cómo voy a presentar al Rey de Reyes desde una humildad? Como les decía anteriormente, en la cultura japonesa, en el idioma japonés, está muy presente el tema de la humildad. Incluso cuando hablamos de diferentes tipos de conjugación de verbos, hay un tipo de conjugación que se llama la forma humilde, ¿sí? Cuando estamos hablando con algún cliente, con alguna persona importante o de mayor rango, hay una conjugación especial que es justamente rebajarse a uno mismo, tratarse a uno mismo como inferior para elevar al otro. Y eso está presente no solamente en esa conjugación de verbos, sino en diferentes aspectos de la vida cotidiana del pueblo japonés. Entonces, ellos pueden decir, tenemos muy interiorizado esto de la humildad, pero llega a un nivel extremo, tal de humildad que hasta pareciera que están compitiendo a ver a quién le sale mejor ser humilde o quién es más humilde. Y eso es diferente a la humildad que Jesús nos enseña. C.S. Lewis, un autor que a muchos nos gusta mucho, él dice que la humildad no es pensar menos acerca de mí, sino pensar menos en mí. Es que en mi vida ocupe menos el lugar de Aiko, de pensar en Aiko, en hacer cosas para Aiko, y eso es muy diferente a decir, ay, Aiko es menos que los demás, Aiko no puede, Aiko no vale, ¿sí? No es esa la humildad que por ahí ocurre mucho en el idioma o la cultura japonesa. Sí, esto no es para criticar la cultura, sino como que es parte de y es importante que lo entendamos. Entonces, ¿cuál es el tipo de humildad de la que nos enseña Jesús?
Bueno, el máximo ejemplo de humildad que tenemos y seguramente a todos les viene a la mente es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Él toma la forma completa, literal, de un siervo y lava los pies de sus discípulos en expresión de amor y no tiene ningún tipo de temor ni vergüenza en hacerlo. Y eso no es porque él se considere menos en cuanto a que sea de menos valor, ni nada de eso, sino que él tiene bien en claro quién es. Él es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es el que viene a traer la salvación del mundo. Entonces, ¿qué importa todas las otras cosas que los demás puedan decir? Que si es maestro, que si es importante, que no debería rebajarse. No, desde ese lugar de saberse a sí mismo, amado, llamado, escogido, único, puede justamente arrodillarse y lavar los pies de sus discípulos. Entonces nosotros también, no es que tenemos que golpearnos y latigarnos la espalda y decir que somos la peor porquería del mundo, no, 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 no. Sí es importante saberte amado, saberte escogido, saberte que sos preciado para Dios, tanto que fue capaz de dar a su único hijo, a Jesús, para salvarte, para ir a buscarte. Justamente es eso, no es que vos estás buscando desesperadamente a Dios, Dios sale a tu encuentro, Él es el que te está buscando y nosotros simplemente tenemos que decidir aceptar este regalo precioso de la salvación. Hay otro pasaje en donde justamente uno de los discípulos que tuvo este privilegio de que Jesús le lavara los pies, Pedro, hace un llamado a la humildad. Y es muy interesante porque ya este mismo texto nos habla que Dios trata con nuestro carácter y nuestra personalidad. Primero, cuando Jesús quería lavar los pies de Pedro, Pedro le decía, no, pero ¿cómo vas a hacer una cosa así? Y hasta ya parecía soberbio de decidir él qué era lo que tenía que hacer o no Jesús, de decidir él qué tanto valor tenía cada uno, pero Jesús con amor le fue enseñando. El tipo se va al otro extremo, bueno, Jesús, entonces lávame completo, yo quiero ser limpio, me encanta, era re intenso Pedro. Pero él dice, no, 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 con los pies ya está bien. Todas estas idas y vueltas de Pedro y toda su lucha con su orgullo, Pedro termina en una de sus epístolas enseñando a los jóvenes, jóvenes, sométanse a los líderes. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Revístanse, llénense cúbranse de humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dos cositas extras que quiero mencionar acerca de este pasaje. Primero, el contexto. Es maravilloso. Y yo o sea, es como que nos acordamos partes de, ¿no? Y uno cita partes, pero cuando ve el pasaje completo, Pedro, cuando él está hablando en este pasaje, el contexto completo es invitar a la iglesia a imitar a nuestro gran y buen pastor y nosotros apacentar las ovejas de Jesús. Y justamente ese fue el llamado de Jesús a Pedro. Fue las palabras con las que lo perdonó, le dio una nueva oportunidad, siendo que Pedro lo había negado tres veces, no una, dos, tres veces. No, no, yo ni lo conozco a ese tipo. Y cuando él ya estaba volviendo a su oficio de pescador y diciendo, bueno, yo ya no tengo más nada que hacer, yo ya fallé, Jesús va a su encuentro. Lo abraza en amor, le sirve el desayuno y le dice, Pedro, ¿vos me amás? Bueno, para demostrarme que me amás, apacenta mis ovejas. Y Pedro nos enseña a nosotras a hacer lo mismo, apacentar las ovejas de Jesús. ¿Y cómo hacerlo? En humildad, revistiéndonos de humildad. Hoy en día el mensaje que nos dice el mundo es, incluso dentro de las iglesias, y tenemos que tener mucho cuidado, es el amarse a uno mismo, cuidarse a uno mismo, porque el otro no te va a poder cuidar. Si vos no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? También hablamos mucho de, bueno, la Biblia nos enseña que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces primero nos tenemos que amar a nosotros. Cuidado, cuidadito, que no se vaya a un extremo en donde en nuestra vida haya más de mí y menos de los demás,
menos de Dios. La humildad que nos enseña Jesús, que Pedro nos invita a practicar, es justamente la de dejar de lado nuestro orgullo, dejar de pensar en todas nuestras excusas, dejar de pensar en nosotros mismos para que nuestra vida ocupe más y más el amor entrañable, el amor incondicional de Jesús para todas las personas que nos rodean. Y justamente esa es la luminaria, es la luz que va a guiar a los demás a los pies de Jesús. Ya estoy por terminar. Cuando uno habla de ser humilde, justamente el decidirse a amar es un acto de humildad. Decidirse a jugársela por otros, decidir a amar, a invertir tiempo, invertir trabajo, nos estamos exponiendo a ser heridos, nos estamos exponiendo a que haya diferencias con otros, a ser juzgados, pero aún así Dios nos invita a amar, así como Él nos amó nosotros. Así como vemos que hoy en día hay tantos que le dan la espalda a Dios y que hablan cosas feas, incluso hacen cosas feas, en nombre de Él no creo en Dios. ¿Sí? ¿Y cuánto le dolerá en su corazón? Así nosotros también fuimos llamados a amar a quienes nos rodean. Amar es un acto de humildad que nos expone y que nos arriesgamos justamente a ser heridos, a ser lastimados, a ser traicionados, pero la Biblia nos enseña que en la humildad hay un premio enorme, hay una recompensa gigante. Cuando Jesús enseña acerca de las bienaventuranzas en su sermón magistral del monte, Él dice estas palabras: dichosos, súper feliz, recontra feliz, qué envidiable de felicidad son los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y no estamos hablando de bienes materiales, estamos hablando de algo mucho más allá. Pero lo importante que quiero que hoy nos quedemos es esto, que Jesús nos ha llamado a todos a predicar el Evangelio. Nos ha llamado a todos a que el reino de Dios se pueda extender en este mundo en donde reina la mentira, la soberbia, el engaño, la tristeza, el dolor, el egoísmo. Qué maravilloso sería que en tu familia, en tu trabajo, en tu vida misma, el reino de Dios pueda extenderse. Para eso, no tenemos que ser elocuentes al hablar necesariamente. Dios ya le dio dones a personas que puedan hacerlo. No tenemos que saber cantar y tener una voz angelical para bendecir a otros. Dios ya le ha dado dones a esas personas. No tenemos que ser súper jóvenes con mucha fuerza, no tenemos que ser súper ancianos con mucha sabiduría. Tenés que ser vos. Vos entendiendo tu misión, tu rol dentro de este llamado, este ministerio de Jesús. Entonces, al saberte vos llamado, al saberte escogido, vas a vivir tu vida sabiendo que todo lo que vos pienses, digas y hagas está destinado a eso, a que las personas que me rodean conozcan del amor de Jesús, sea que yo se los diga verbalmente o que se los exprese con el ejemplo de mi vida. Así como en Filipenses nos invita a hacerlo en humildad, así como Pedro nos enseña a cuidar con paciencia de las ovejas de Jesús, manteniendo nosotros la humildad. Entonces, ¿quién va a cuidar de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Si yo no me preocupo por mí, por mis tiempos, por mis recursos y lo dedico a todos los demás, ¿qué va a pasar de mí? Pedro en el mismo pasaje dice: depositen en Jesús toda ansiedad y Él será el que cuide de nosotros. Amén. Así que humildemente les digo, como puse de título en este pasaje, que Dios nos bendiga, Dios nos hable en este momento, sacuda ese corazón que por ahí a veces hay, y reconozco, hay momentos que no queremos escuchar porque sabemos que nos va a invitar justamente a movernos, a cambiar cosas en nuestras vidas, pero
A mí estos chicos que participaron del taller me sacudieron y me inspiraron y espero que haya cambios en mi vida en consecuencia a eso. Oro que los chicos que han participado del taller se les abran puertas para poder hablar de Jesús a personas japonesas y que a vos en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio, puedas tener la oportunidad de ser luminaria, de ser luz para aquellos que hoy, más que nunca, necesitan saber de ese amor humilde pero grandioso de Jesús. El Señor te bendiga y tengas una maravillosa semana. Mátane.